hermano mayor, nuestro hermano mayor, que ha tenido una reunión imprevista con el sacerdote y ha sido asistencia. Bueno, y agradecer a Juan Luis Yeste Ariza, que nos ha dado una charla sobre el concilio de Nicea. Y bueno, este señor pues nació en julio de 1961 e hizo sus estudios primarios en el colegio de Nuestra Señora de la Merced y los estudios superiores en la Safa. También cursó estudios de pinturas en Bellas Artes. Aficiones tiene pues cofrade, belenista y sobre todo muy amante de la historia, que de ahí viene la charla que nos va a dar hoy. También agradecer a Honda Pasión por la presencia para divulgar este acto. Bueno, pues nada, buenas noches. Me reitero lo que ha dicho Antonio, agradecido vuestra presencia. Y antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña puntualización. Igual os parece tonto. Bueno, para mí no lo es, porque ya escuché varios comentarios. Yo con esta charla no pretendo dar ninguna clase de teología, ni soy tampoco teólogo, eso que quede claro. Únicamente que como amante de lo que es lo de la historia, os voy a dar datos sobre un concilio que se hizo en el año 326 y es donde se pusieron las primeras bases y es donde comenzó la Semana Santa, digamos. No tal como está hoy, pero sí que se hizo lo que fueron las primeras bases. Y quería puntualizar eso, que no soy teólogo, que no pienso daros ninguna clase de teología, sino daros datos que el que quiera verlo, bueno, pues están ahí y se pueden ver. También deciros, bueno, que va a ser una charla cortita por el encargo, en teoría, de Fali, que no me fuese a extender ni dar los datos pesados ni nada de eso, ¿vale? Bueno, pues, dicho esto, comenzamos. El concilio de Nicea es el comienzo, o donde se ponen los primeros pilares de la Semana Santa. Jesucristo muere en la cruz, resucita y dicen que ahí es donde comienza la Semana Santa, porque el cristiano en Semana Santa conmemora la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo. A partir de este hecho, los apóstoles empiezan su predicación, digamos, en todo el mundo. Uno va para un lado, otro va para otro, y la religión cristiana empieza a extenderse. Los adeptos cada vez son más, y esto empieza a ser un incordio para el Imperio Romano. El Imperio Romano empieza a ver que se van haciendo sectas, digamos, que van en contra de los principios religiosos que tenía el Imperio Romano, que, como todos sabéis, era el paganismo, la religión que ellos tenían. Entonces, lo que hacen emperadores es que persiguen al cristiano. Y claro, ellos tenían medio mundo conquistado y tenían que darse a valer que ellos eran únicos, que eran fuertes. Entonces el castigo que se le daba al cristiano era brutal y ejemplar. Estamos eso a ver que el mártir cristiano, lo cogían los emperadores, lo metían en una celda y tal cual, y lo echaban luego a lo que era lo del circo romano. El león salía, se lo comía, el más fuerte cogía al león, le partía el cuello, y el próximo día pues ese hombre moría. Y no más lejos de eso, sino que eran unos castigos totalmente brutales.
Os leo brevemente algunos mártires y lo que se le hizo. Por ejemplo, a Santa Ágata de Sicilia, la tortura que se le hizo fue que le cortaron los 2 senos. La dejaron. Donde esa mujer se desangró y murió de esa forma. Al Papa San Clemente lo cogieron en un barco, lo ataron al ancla y en alta mar echaron el ancla al fondo y ese hombre murió ahogado. O sea, fue otro, ¿no? Otro mártir fue San Bartolomé, que lo que le hicieron fue poco a poco quitarle la piel y lo dejaron en esta que ese hombre murió. San Lorenzo, por ejemplo, primero lo asaron y luego lo quemaron. O sea, imaginaron. Hombre, lo que sí es cierto que hubo muchos mártires, ¿no?, que fueron al estos circos, pero que fue bastante tremendo lo que estos hombres pasaron, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo antes, que la religión cristiana empieza poco a poco a expandirse, es un grano bastante feo para lo que es lo del Imperio Romano, y entonces el cristiano tenía sus reuniones clandestinas, estaban perseguidos, empezaron a hacerlo poco a poco en catacumbas. E incluso hay datos por ahí que dicen que lo hacían también en sus propias casas. Y para que no fuesen perseguidos ahí, inventaron un símbolo que fue el pez, ¿vale? Que en teoría no sabían los que eran romanos que lo que era ese símbolo, y ellos sabían que en el dintel de una puerta donde estuviese puesto lo que era el pez, ahí había reuniones cristianas. Aparece lo que era la figura del mártir, como hemos estado viendo antes, y eso fue una aniquilación brutal. Cristianos que te cogían, ahí no había juicio ni había nada, sino que muerte segura, ¿no? Hasta ahí, bueno, un poco viendo lo que fue lo del cristianismo cuando eso empezó, ¿no? Y a partir del año 272, nace un personaje que es bastante importante en este tema, que es Constantino I el Grande. Este hombre fue emperador desde el año 300, o sea, nace en el 272 y muere en el 337. Este hombre, bueno, no era cristiano, no estaba tampoco, por supuesto, bautizado, pero sí que poco a poco empieza a, de alguna forma, simpatizar con lo que era lo de la religión nueva cristiana. Incluso hay algunas tablillas escritas que dicen que este hombre, de forma clandestina, o sea, para que no viesen que él también iba a algunas reuniones cristianas. Bueno, este hombre poco a poco se va haciendo un poco, digamos, más cristiano. Este hombre empezaba conquistando terrenos, batalla donde iba, batalla que este hombre ganaba, y en el año 310, antes de una batalla, este hombre tuvo una visión entre dos montes, y era que vio entre las dos montañas una especie de como una niebla tal y cual, y vio una cruz. Entonces, a partir de ahí, este hombre cree que hay algo divino, que es el que le hace que este hombre gane tantas batallas, ¿no? Y coge, o sea, porque este hombre era también pagano, y su símbolo era el sol invictus, ¿vale?
tenía como símbolo un sol, y a partir de que tiene lo que es la visión esta, cambia el sol por una cruz, ¿vale? Como dije antes, bautizado no estaba, pero sí que era amante, digamos, en teoría del cristianismo, ¿no? En el año 310, 311, ya había bastantes fracturas, digamos, en lo que era la religión cristiana. No todo el mundo iba por un mismo rumbo. Entonces, el Imperio Romano lo que hace es que las fracturas estas que hay, las disputas que hay, la aprovecha para volver otra vez a darle leña a esta gente, porque entonces ven que esta gente flaquean un poco, el cristiano flaquea, y dicen, bueno, pues esta es la mía. Aquí esta gente se va por este lado, este se va por otro, y entonces empieza otra vez una persecución bastante grande. Lo de la visión esta fue en el año 310 y la batalla no fue hasta el año 313. O sea que esta gente preparaba lo de la batalla con tiempo, y cuando gana en el año 313 una batalla, un tal Licinio, es cuando Constantino I empieza a dar bastantes muestras en público ya de la simpatía que tenía sobre el cristianismo. Como hemos estado viendo antes, bueno, pues todas las reuniones cristianas que había, las asambleas y tal y cual, porque ya en el año 313 existían, bueno, pues papas, obispos. Este hombre, en el año, como digo, 313, después de que gana lo que es lo de la batalla, el tal Licinio, edicta el concilio de Milán, el cual empieza a darle un poco de más libertad para que se reúna el cristiano, para que tenga sus reuniones, y para que cuando tengan esas reuniones, que no sean ni perseguidos, ni dados presos, ni nada de eso. Aunque hay quien dice que antes que él fue un tal Galerio, un emperador también, que en el año 311, en la ciudad de Nicomedia, edictó otro bando parecido al que hizo Constantino, con menos permisibilidad, pero que sí daba también libertad de culto al cristiano, y reconoce también que empiecen a hacer una especie de templo. A pesar de todo esto, el cristiano sigue sin estar organizado, y le siguen dándole caña por otro lado. Entonces, viendo la fractura que había entre los cristianos, el obispo Osio de Córdoba insta a Constantino I a que haga un concilio ecuménico, el primero que se hizo, o que hay reseñas de eso, aunque dicen que hay uno cuando Pedro dice que hubo uno. Bueno, entonces cuando se hace lo que es cuando Osio insta a este hombre a que cree, o a que haga lo que es lo del concilio, que se hizo en Nicea, que es la actual Turquía, porque ahora si miráis el mapa y eso, Nicea no va a salir por ningún lado, porque no existe. Cuando se hace, o cuando insta Osio de Córdoba a que haga lo que es lo del concilio, la fractura que había entre los cristianos se denominaba la controversia arriana. ¿Y qué es lo que era eso? Bueno, había dos vertientes, digamos, que una era era una liderada por el obispo
Alejandro y su discípulo Atanasio. Y ellos decían de que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por lo tanto era Dios verdadero, ¿vale? Y verdadero hombre. Y otro sector era liderado por el obispo Eusebio de Nicomeda y un presbítero que tenía que se llamaba Arrio, de ahí la controversia arriana. Y ellos decían que aunque Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, no había sido creado como Dios mismo. Tenían esa cosa ahí. Bien, entonces, bueno, Constantino I, por mediación también del Papa Clemente I, insta a cerca de 300 personas, las cuales, claro, no van todas. Ya estamos en el año 325. Ahí es cuando empieza lo que es el concilio de Nicea, que lo que hacen o lo que quieren es que para que no haya fractura entre los cristianos, que se permita la libertad de culto y de reunión y que no haya miedo a las persecuciones. Entonces, bueno, ahí empiezan a discutir los dos puntos que hemos estado viendo antes y después de mucho tiempo, bueno, pues lo que se llega a decir es que, o sea, que no llegan tampoco a un acuerdo, digamos, entre ellos, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que para celebrar lo que era lo de la Pascua, o sea, para celebrar lo que era lo de la pasión y muerte de Jesús, lo que hacen es establecer unos puntos, digamos, y que las dos partes estuviesen con eso de acuerdo. Una era que la Pascua se celebrase en domingo, era un punto de ello. Otro era que no coincidiese con la Pascua judía y que no se podía celebrar en un mismo año dos Pascuas. Y luego que fuese en el primer equinoccio de primavera y que nunca fuese antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril como muy tarde. El concilio bueno, pues se celebra, sacan esos puntos que son para mí los pilares principales de lo que es la Semana Santa, no tal como la estamos viendo hoy, porque claro, ahí no había cuanto a su cofradía, ni teníamos pasos en la calle, ni nada de nada. Y todo esto termina en el año 500, o sea, pasado bastante tiempo, todo esto termina en el año 525, donde Dionisio el Exiguo, en Roma, o desde Roma, convence, bueno, al Papa, a los obispos que tenía, para unificar la Pascua cristiana. Y entonces lo que te dicen que la Pascua de Resurrección tiene que ser el domingo inmediatamente posterior, leo textualmente, a la primera luna llena, que se llama la luna de Nisan, sabéis algún resto, tras el equinoccio de marzo, y lo que vimos antes, que no debe de ser antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Lo que he querido con esto, para no daros muchos datos ni muchas fechas ni nada, es daros una pequeña reseña de cómo empezó, porque nosotros sabemos de la Semana Santa, bueno, lo que hemos leído, lo que ha habido personas mayores por ahí que nos han dicho, bueno, pues la hermandad de tal y cual, hay, por ejemplo, no sé, yo qué sé, hermandades que tienen 20 años, 50 años, 450, 500 años, y lo que se sabe
o lo que sabemos realmente es por lo que nos cuentan, por lo que leemos y por lo que vemos en fotos, en libros y cualquier reseña que haya por ahí. Más allá de ahí, hombre, lo hay, ¿no? Porque yo te hablo de lo que es lo de la hermana mía, de la Soledad, un señor que hay de Madrid, que le dio, bueno, hace unos 6 o 7 años, por unos textos que teníamos allí, ya casi, eso no estaban ya legibles, y le dio por sacar datos antiguos y tal y cual, y bueno, el que se lea el libro ese sabe cómo hace 450 años se fundó lo que era lo de la Hermandad de la Soledad, en un principio, en el Monasterio de la Victoria, y tal y cual. Más allá de ahí, yo creo que nadie, o poca gente, no sabe realmente cómo comenzó. Y lo que he querido daros es eso, unos datos que, para no cansaros y ver, bueno, cómo empezó todo este lío de lo que era lo de la Semana Santa. Deciros, bueno, pues que el que movió todo esto fue un emperador romano, que no tenía nada que ver en un principio con lo que era el cristianismo, y que poco a poco, bueno, pues vio viendo la doctrina y se fue haciendo el hombre cristiano, y fue el que realmente cortó lo de las persecuciones que había contra estas personas cristianas, y fue el que, bueno, en el concilio de Soes, que puso un poco lo que era lo de las bases de lo que tenemos. Y solamente quería daros eso, los datos de eso, y que sean aquí un ratito bueno, y saber algo más, que siempre es bueno, que no coge sitio, y nada más.